Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias esta mañana porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos conocerte. Gracias te damos, Padre, porque has mostrado misericordia para con los hombres que nos hemos rebelado contra ti, Señor. Y gracias, Padre, porque en esa misericordia que ha sido dada por gracia, has mostrado tu gloria, Señor. Padre, gracias porque ahora podemos conocer de tu plenitud en Cristo. Gracias porque como dice tu palabra, ahora tú nos hablas en Hijo. Mi Señor, ahora queremos pedir esta mañana que tú sigas hablándonos, Señor. Que tu Santo Espíritu siga capacitando nuestras mentes finitas, débiles, afectadas, en muchos de nuestros casos por nuestro pecado. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, trayendo a nuestras mentes claridad y afirmando en nuestros corazones tu verdad, mi Dios. Mi Señor, por favor, permite que esta mañana tu palabra obre en nuestros corazones, cumpla tus propósitos y podamos, Señor, seguir creciendo en santidad y en adoración a tu santo nombre, oh Dios. Mi Señor, bendice a tu iglesia con tu palabra. Anhelamos tu palabra, Señor. Y Padre, sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Y Padre, para ti no es ninguna limitación. Así que Padre, esta mañana rogamos tu bendición, Señor. Solo tu bendición, mi Dios, a través de tu palabra en nuestros corazones, para poder, Señor, seguir adorándote y seguir avanzando en la carrera, poniendo nuestros ojos en Cristo. Padre, por sus méritos lo pedimos. Bendice esta mañana la predicación. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos, y vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a tener una lectura un poco amplia. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 42. Vamos a esperar unos segundos para que todos puedan acompañarnos en sus Biblias. Pueden seguirnos con sus ojos en lo que yo le doy lectura. Dice la palabra de Dios así. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que saltare para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido,
porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué haces con ella? Entonces la mujer dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siega goce juntamente con el que siembra, el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he dicho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones acerca de la doctrina de Dios. Y esta mañana, hermanos, vamos a ver un aspecto que también es de suma importancia y que es revelado con claridad en este capítulo 4, en su primer sección que hemos leído esta mañana. Ha sido una sección un poco larga, pero es sumamente importante poder tener el contexto de lo que esta mañana vamos a ver. Es verdad que la principal declaración en la que nos enfocaremos se encuentra en el versículo 24, pero sacar conclusiones únicamente de ese versículo sin considerar el contexto es peligroso, hermanos. Así que por eso es mi responsabilidad delante del Señor y delante de ustedes poder contextualizar este texto que hemos leído y poder entender por qué el texto en su versículo 24 es de suma importancia para la iglesia de Cristo. ¿Por qué esta revelación clarísima de quién es Dios es sumamente importante para nosotros como iglesia? ¿Y por qué, hermanos, es indispensable que nosotros podamos ser edificados a la luz de lo que esta mujer fue edificado? Esta mañana vamos a entender que nosotros adoramos a un Dios que es espíritu. Y nuestro texto base o nuestro texto principal en el cual quiero hacerles ver cómo esta doctrina no es simplemente un conocimiento teológico o una clase más que la iglesia debe de cumplir, sino algo sumamente profundo e importante para nuestra vida, se encuentra en esta plática, hermanos. Una plática sumamente hermosa que yo platicaba con mi esposa. A medida que la leo y la leo, me doy cuenta cuán profundas verdades se encuentran aquí y cuán bendición tan grande tuvo esta mujer
al poder entablar esta conversación con nuestro Señor Jesucristo. No es que pase horas estudiando este capítulo, hermanos, es que por muchos de los temas que he estudiado y de las meditaciones, uno constantemente es remitido a las verdades de nuestro Señor Jesucristo aquí, que revela mucha verdad de lo que nosotros consideramos como iglesia, hermanos. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo entablando una conversación con la mujer samaritana. Y si ustedes ya no recuerdan, Samaria o esta mujer samaritana de origen samaritano es la región del norte que nosotros entendemos como lo que hoy veíamos como Israel. Es decir, los samaritanos vienen de esta región del reino del norte en donde ellos se mezclaron. Y eso nos da entendimiento de por qué esta división entre judíos y samaritanos. Pero no solamente había una división entre el pueblo judío y samaritanos, que era una mezcla de judíos con gentiles. En el reino del norte, ustedes recordarán que Jeroboam se encargó de hacer una adoración falsa y levantó 2 becerros y trató de imitar un poco lo que pasa en los tiempos de Moisés y lo que está pasando en el reino del sur, con la intención de que el pueblo del norte no regrese al pueblo del sur. Entonces, el rechazo que había por parte de aquellos que se consideraban del reino del sur y se consideraban más puros ceremonialmente, es evidentemente demostrado en este texto, porque eso fue algo que fue creciendo y fue creciendo hasta que finalmente había una separación total entre el pueblo samaritano y el pueblo judío. Y las razones es por lo que históricamente ha acontecido. Ellos se desviaron, pero hermanos, es verdad que se desviaron, pero hemos de regresar al Antiguo Testamento para recordar lo que vamos a ver en los siguientes capítulos de Oseas, porque tanto Oseas como Israel le dice a Judá, tú fuiste peor que Israel, que tu hermana. Ellos fueron prostituidos y les pagaron, pero tú pagaste para prostituirte. Son declaraciones, hermanos, que nosotros debemos de considerar en esta división que se está ocasionando y que en este momento, cuando nuestro Señor llega a Samaria, es clarísima. Judíos y samaritanos no se hablan. Y Cristo entabla una conversación con esta mujer. Y esta mujer inmediatamente le dice, ¿por qué me hablas tú a mí si nosotros no nos hablamos? Y el Señor inmediatamente quiere hacerle ver verdades necesarias para su alma. Empieza esta conversación profunda con respecto de el agua viva. Un tema que tanto para judíos como para samaritanos no era nuevo, hermanos. Nosotros lo vimos en los tiempos de Zacarías. Este lenguaje del agua que sacia, de la fuente que daría vida y perdón abundante, no era nuevo. Así que el Señor Jesús pide agua, la mujer trata de mofarse diciendo, tú no tienes con qué sacar agua, y el Señor empieza a mostrarles verdades importantes, verdades espirituales. Yo no te hablo de esta agua que tú bebes, porque esta agua nunca te va a saciar. Beberás y volverás a tener sed. Yo te hablo de aquella agua que fue dicha por los profetas, esta agua, que por cierto tus padres debieron de haberte dicho cuando el segundo éxodo comenzó, porque cuando ustedes regresaron del cautiverio, yo le hablé por medio de mis profetas que les daría agua. Y entonces la mujer samaritana dice, dame de esa agua.
Yo necesito de esa agua, porque el Señor le ha dicho que esa agua que Él daría era para vida eterna. Así que el Señor Jesús, continuando con la conversación, le dice, está bien, te daré de esa agua, pero ve y llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has respondido, porque 5 maridos has tenido y el hombre con el que te encuentras ahora no es tu marido. Así que la mujer samaritana ha escuchado que Él puede dar una vida, un agua que es para vida eterna, lo cual era profetizado por los profetas. Pero ahora no solamente le dijo una verdad que es profunda, ahora le habla de su propia vida. Cómo este hombre que no tiene cómo sacar agua y que me dice que me puede dar vida, sabe que soy una mujer adúltera. Pero la carne se revela, hermano. La carne se revela. Y no le gusta este cuestionamiento, como a nadie de nosotros nos gusta. Dios conoce mi corazón. No te tengo por qué decir que soy una mujer adúltera que ha pasado por 5 hombres. Eso no te compete a ti. Así que, ¿qué autoridad tú tienes? Porque nosotros adoramos en este monte y ustedes adoran en este monte. Hermanos, la pregunta es completamente intencional de la mujer. Esta pregunta desprestigiaría a nuestro Señor Jesús para la autoridad de seguirla reprendiendo de su pecado. Como siempre pasa cuando se comparte el Evangelio. Sí, pero ustedes los cristianos son hipócritas y quieren salirse inmediatamente por la tangente. Yo conozco a alguien que se llama cristiano y hace esto y lo otro. Así que esta mujer contesta de la misma forma. A ver. Antes de que sigas cuestionando mi vida. Ustedes hablan de que se debe de adorar en este monte y nosotros adoramos en este monte, porque incluso este es el pozo de nuestro Padre que nos ha dado. ¿A poco tú tienes mayor poder que Él? Así que el Señor Jesús vuelve a responder como ella necesitaba. Mira, debes de entender algo, ni en este monte, ni en ese monte. Vendrá el momento, yo espero ahí puedas oír el eco de los profetas, porque este texto del Nuevo Testamento no está sacado de contexto, sigue siendo la misma revelación de Cristo. Vendrá el tiempo, y el tiempo ha llegado, mujer samaritana, en que no es un monte u otro monte, en que no es el lugar ni otro lugar, sino llegará el tiempo, y el tiempo ha llegado, en donde los que le adoren a Dios deben de adorarle por lo que Él es. Y deja corregirte algo, mujer. Cristo viene de los judíos. La salvación sí viene de ellos. Así que tienes que corregir tu teología. Número 1, el Mesías viene de los judíos. Y número 2, habrá llegado y ha llegado el momento en donde no es en un lugar físico, sino en el espíritu. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Aquí debemos de sentarnos como buenos discípulos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y estar como bebés necesitados de decir, Señor, por favor, contesta, ¿por qué? ¿Por qué no un templo? ¿Por qué no un monte? ¿Por qué no un lugar? ¿Por qué, Señor? ¿Qué tiene que ver esto con tu revelación que has mostrado a lo largo del antiguo pacto, que quieres mostrar con toda claridad en este momento? ¿Qué es lo que quieres decirnos? ¿Por qué ya no más en un lugar? ¿Por qué es ahora ese tiempo
¿Qué tiene que ver con lo que está pasando? Hermano y amigo, tienes que considerar las palabras de nuestro Cristo con la profundidad de lo que está queriendo decirle a los seres humanos. Porque esta verdad no es nueva. Está nata en todas las escrituras, desde la santa ley de Dios hasta su revelación continua que encuentras en toda la escritura. Hay una verdad que nos debe de hacer sentar a los pies de Cristo y decir, por favor, di más, Señor, di más. ¿Por qué? ¿Por qué dices, Señor, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre? Porque mis ancestros lo han hecho aquí y los tuyos lo han hecho en Jerusalén. ¿Qué no estoy entendiendo? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán. Mi hermano, tengo que ayudarte a corregir tu entendimiento de la triunidad de Dios. No está diciendo adorarán a solo a Cristo. No está diciendo me adorarán a mí como Mesías. No está separando la revelación. Está diciendo habrá el momento, y ese momento es ahora, que ni aquí ni en Jerusalén, sino los que le adorarán. Porque ese es el propósito por el cual Dios ha creado al ser humano, para adorarle. Desde los tiempos de el huerto del Edén con Adán, tenían un propósito particular: adorar y deleitarse en su Dios. Y dice nuestro Señor Jesús: adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, de tal adoración, de tal adoradores, busca que le adoren. Se complace en que le adoren. Se deleita en que le adoren. Porque Dios es espíritu. Hermanos, la razón por la cual el Señor Jesucristo está diciendo una verdad que rápidamente pasamos, que rápidamente no meditamos y que tiene suma importancia para el pueblo de Dios, es que Dios es espíritu. Y por esa razón Dios quiere que los que le adoren en espíritu y en verdad. Lo que era físico, templo, tabernáculo, utensilios, sacerdotes, regulaciones, ha terminado. Fueron tipo de lo que ahora está presente: el templo, Cristo morando, el santo, el fiel en medio de su pueblo. Dios se acercó a esta tierra, hermanos, y todo lo que tipificaba desde la creación hasta en los tiempos de Moisés y el Israel ha venido. Ahora es, dice nuestro Señor, Dios es espíritu. Todo eso ha sido tipo y se ha terminado. Ahora mi Padre quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Quiere que los hombres, su pueblo, le adoren, no en Jerusalén, no en Samaria. Quiere que los adoradores sean adoradores verdaderos y le adoren en espíritu y en verdad. Por cierto, yo no sé si has checado tu Biblia. Y dependiendo de las versiones puede ser en mayúscula o en minúscula. Así que si existe alguna confusión, ahorita vamos a tratar de aclararla, hermano. Pero él dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y espíritu con minúscula. Así que este es el texto que debe de en nuestros corazones esta mañana estar siendo meditado a la luz de los textos que vamos a considerar y de la importancia de esta doctrina.
porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y si hubiera dudas, como quizás pasó con la mujer, espera. Nosotros sabemos que habría de venir el Mesías, el ungido, la raíz de David, el llamado el Cristo. Y que cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Mujer, ¿qué es lo que acaba de hacer con tu vida? ¿Qué es lo que acaba de utilizar su palabra del antiguo pacto para revelarte quién es Él? Y por si tenías duda, te está revelando quién eres tú a lo largo de la vida, porque conoce tu levantar y tu sentar, tu caminar, porque sabe y discierne tus pensamientos. Él nos declarará todas las cosas. Oh, pero nuestro Señor Jesucristo no es impaciente como nosotros. Él le dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que te declara todas las cosas. Yo soy el cumplimiento. Yo soy el ungido. Yo soy el Cristo. Yo soy el Mesías. Yo soy la raíz de David. Y los que le adoran a mi Padre, le adorarán en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Así que hermanos, esta mañana quiero que podamos entender a la luz de algunos textos y definiciones qué es esta doctrina. Yo sé que existe una dificultad que a todos viene a nuestra mente y voy a tratar de atenderla rápidamente para después aplicarlo a nuestra vida como creyentes. ¿A qué nos referimos con la espiritualidad de Dios? ¿Qué es lo primero que vino a nuestras mentes cuando el rol de la liturgia de esta mañana les llegó? ¿Qué pensaron cuando el título era Dios es Espíritu? ¿Qué es lo primero que nosotros consideramos? Bueno, algunas de las cosas que nosotros podemos considerar y a las cuales no nos referimos exclusivamente es que no nos referimos a la tercera persona de la divinidad. Porque la mayoría de nosotros, cuando nos dice que Dios es espíritu, lo primero que vamos a decir es, claro, Dios es el Espíritu Santo. Pero hermanos, no nos referimos a esa verdad exclusivamente. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando decimos que Dios es espíritu, nos referimos a que el Padre es espíritu, el Hijo es espíritu y el Santo Espíritu es espíritu. Las tres personas de la divinidad son espíritu, hermanos. Así que no nos estamos refiriendo solamente a la tercera persona de la divinidad. Claro que el Santo Espíritu es espíritu, tanto como el Padre y tanto como el Hijo. Pero hermanos, a lo que nos referimos es que Dios, el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu no es de naturaleza material. No tiene un cuerpo físico de carne y hueso. Él no está compuesto de carne y hueso. Él no tiene una composición corporal. De hecho, Él no tiene composición. Él es espíritu, como lo define nuestra confesión, espíritu purísimo. Él es espíritu en su esencia. Él es de naturaleza espiritual. Él es un ser espiritual. Dios es un ser espiritual, como ya lo hemos visto, invisible y simple. No está compuesto de nada. Sus atributos no le van sumando a Dios para hacerlo más grande. Él es un ser espiritual. Y hermanos, ya sé que eso tiene mucha complejidad para nuestras mentes.
porque nuestras mentes solamente piensan en el aspecto material, corpóreo, lo que podemos ver. Pero recuerden que el Señor dice en su palabra que Él hizo las cosas visibles e invisibles por el poder de su palabra. Eso nos debe de dejar entender algo, que cuando Dios creó las cosas, existe el aspecto material, pero también el aspecto espiritual. Ahora, con esto no estoy diciendo que Dios fue creado, pero lo que sí estoy diciendo es que hay un aspecto espiritual al cual tú y yo podemos ser no apercibidos, podemos quizás ignorarlo en gran manera. Por eso debemos de entender que Dios es espíritu. Es verdad, también los ángeles son espíritus. Pero voy a hacer una aclaración con respecto a esto más adelante. Lo que queremos decir, que yo sé que no es muy difícil, porque la Biblia lo dice tal cual, es que Dios es espíritu. Y espíritu con E minúscula. Él es un espíritu, no, Él es espíritu, porque si le pongo un espíritu es comparado a su creación. Él es de naturaleza espiritual, Él es espiritual y no tiene un cuerpo corpóreo. ¿Y cuáles son los textos, además del que ya hemos leído esta mañana, que nos dejan ver esta verdad que Cristo dice con toda claridad? Bueno, a través de la historia, hermanos, nosotros debemos entender cómo ha sido la revelación de Dios. Por ejemplo, si nosotros vamos al Pentateuco o a la Torá en Éxodo 3, capítulo 2, 19, versículo 18, o el capítulo 4 de Deuteronomio, nosotros vamos a recordar en estos textos que cuando Dios se manifestó, Él se manifestó de una forma que no era visible. Él lo hizo en el monte Sinaí y Él lo hizo sin que fuera visible, no tenía un cuerpo. De hecho, cuando el pueblo de Dios salió de la tierra de Egipto, hay una manifestación de Dios detrás de una nube, pero no vieron un cuerpo. Así que vemos la revelación de Dios desde el principio de las Escrituras, incluso diciéndole a Moisés, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Eso no solamente tiene la implicación de que su gloria nos hace caer como muertos, como al profeta o al apóstol Juan, sino que el hombre no tiene capacidad de ver a Dios porque Dios es invisible, porque es espíritu, es decir, a nuestra capacidad no puede ser visible. También hemos de recordar, hermanos, que cuando la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo o posteriormente sobre el templo después de la oración de Salomón, los hombres no vieron a Dios en un cuerpo o en una forma. Dice que su gloria llenó el tabernáculo o el templo, pero ellos no vieron una forma. Ellos vieron que la manifestación de la gloria de Dios se hizo presente, pero ellos no vieron un cuerpo de Dios. También, hermanos, hay otro texto en Isaías que tiene mucho que ver con un argumento del apóstol Pablo, en donde está haciendo una comparación entre el grave error de su pueblo en fiarse de los reyes o reinos terrenales en comparación de confiar en Dios. Dice Isaías 31:3, y los egipcios hombres son y no Dios. Sus caballos carne y no espíritu. ¿Cómo entonces ustedes confían en esto? Si son creación, si tienen un cuerpo y no son espíritus y están limitados. Y el apóstol Pablo en el
capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Porque Dios es espíritu, hermano. Ese es el argumento de Pablo. No piensen, hombres, que la divinidad, que Dios puede ser semejante a una cosa creada por las manos de los hombres. Porque los ídolos son hechos de cosas físicas y representan una mezcla de algún aspecto de la creación con algún aspecto espiritual. Mientras que Dios, nuevamente, como dice nuestra confesión, es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Por eso el apóstol Pablo dice, es absurdo, absurdo los ídolos. Es ridículo. Otro texto importante, nuevamente, de nuestro Señor Jesucristo, una vez que Él se manifiesta cuando resucitó, ustedes recordarán, sus discípulos lo ven y se aterran. Y el Señor les dice que por qué temen si no es un fantasma o un espíritu. Dice, un espíritu no tiene carne ni huesos, como me veis que yo tengo. Jesús distingue claramente entre lo espiritual y lo corporal, negando que lo espiritual de Dios tenga un cuerpo físico. Pablo, hablándole a su discípulo Timoteo, le dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. La invisibilidad de Dios nos hace entender que Él no tiene un cuerpo, hermanos, que Él es espíritu. De hecho, nosotros debemos de recordar, incluso como les decía hace un momento, los mandamientos de Dios, en los primeros 4 mandamientos, cuando nos habla acerca de la idolatría, en el segundo mandamiento, nos hace entender que nada de lo que se pueda crear por el ser humano es capaz de representar al Dios que nos creó. ¿Cuál es la implicación? Que el Dios que nos creó es espíritu y que nosotros no tenemos capacidad de hacerlo. Y por lo tanto es absurdo y pecaminoso hacer una imagen y adorarla como si fuera Dios. Ahora, yo sé que existe dificultad en el tema, hermanos. Yo sé que habrá algunos aspectos que dirán, está bien, Dios nos dice que es espíritu, pero ¿y la encarnación? ¿Y qué hay de los ángeles? También son espíritus. ¿Y qué hay de las manifestaciones del Antiguo Testamento de Dios? ¿Qué hay de las expresiones en donde la Biblia nos habla como si Dios tuviera un cuerpo? Y hermanos, mi intención es tratar de dar respuesta rápida y sencilla a cada una de estas dudas que pudiera venir a nuestra mente y que pudiera robar el entendimiento de lo que la palabra nos dice acerca de que Dios es espíritu. Porque el entender claramente esta doctrina, tal como en la implicación que tenía y que los apóstoles enseñaban, es muy rica para la iglesia, hermanos. ¿Qué pasa en la encarnación? Bueno, hermanos, en la encarnación, aunque vemos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, nosotros entendemos que hay 2 naturalezas.
la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y para no inventar términos o tratar de modificar, voy a leerles lo que confesamos como iglesia y que se encuentra en nuestra confesión de fe. Nos dice que es una sola persona con dos naturalezas completas, es decir, la divina es plenamente divina y la humana es plenamente humana. Ambas son perfectas y son distintas. Se unieron inseparablemente en la persona del Señor Jesucristo, pero sin conversión. La divina no se convierte en humana, ni la humana se convierte en divina. Sin composición y sin confusión alguna. ¿Qué quiere decir esto? Que es claro cuando nuestro Señor Jesucristo está obrando en su naturaleza humana. Por ejemplo, dame de beber porque tengo sed. Pero también es claro cuando le dice, mujer, 5 hombres has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Eso no se lo dijeron los apóstoles porque los apóstoles no sabían ni qué hacía con esta mujer. De hecho, ellos ignoran tanto y el texto es tan obvio que dice, ¿le habrán traído de comer? Pero el Señor está mostrando en la encarnación, cuando el Dios Hijo se hizo hombre, que las dos naturalezas están actuando sin confusión, sin composición, sin mezclarse y sin convertirse, la divina y la humana. Hermanos, ¿podemos entender eso en su totalidad? No, pero lo vemos en las Escrituras y lo creemos. Así que la divina sigue siendo espíritu. Y la humana sigue siendo humana en nuestro Señor Jesucristo. Él murió como hombre, hermanos. Él murió como hombre. De hecho, no quiero entrar en cuestiones de forzar mucho los pensamientos. Pero si Él no fuera espíritu, como la Biblia nos lo revela que Él es, la doctrina de la Trinidad y de la encarnación serían sumamente confusas y contradictorias entre ellas, hermano. Si tú te pones a estudiar estas dos doctrinas y Dios no es espíritu, entonces es sumamente difícil entender estas dos doctrinas de la triunidad y de la encarnación. Ok, pero ¿qué hay de los ángeles? Porque también nos dice el Señor, al menos en el libro de Hebreos, que también son espíritus. De hecho, también los demonios son ángeles que están llenos de maldad. ¿Qué hay de los espíritus? ¿Cuál es la diferencia o por qué es tan importante entender la espiritualidad de Dios o su esencia espiritual de Dios y la diferencia de la esencia espiritual de los seres espirituales como los ángeles o como los demonios o Satanás? Bueno, número 1, tenemos que entender que los espíritus como los ángeles fueron espíritus creados, a diferencia que Dios es espíritu purísimo, no creado, no tuvo principio. Él no es la causa de nada. Los espíritus son causa de la creación de Dios, es decir, Dios los hizo. Así que número 1, los espíritus como los ángeles y los demonios tienen un principio, Dios no. Número 2, los espíritus, a diferencia de nuestro Dios es simple, los espíritus no. Ahora, nuevamente, no tengo una imagen capaz de poder representar esto, pero si el espíritu, si los ángeles fueran simples, como lo es Dios, que es Dios en todo, Dios amor, Dios perfecto, Dios justo, en todo tiempo, incapaz de cambiar, tú y yo debemos de pensar por qué los ángeles pudieron ser un día buenos y después cayeron.
¿Por qué tienen la capacidad los ángeles de cambiar? ¿Por qué la tuvieron? Si ellos fueran espíritu simple, es decir, perfectos en todo lo que son, ¿por qué pudieron caer del estado en el que se encontraban? Nuevamente, sé que esto es pensamiento complejo, hermanos, pero eso está en las Escrituras. Los ángeles, todos los creó el Señor, pero unos de ellos cayeron de su gracia. Y las Escrituras nos dice que Dios guardó a un remanente de los ángeles para que no cayeran. Si tenían la capacidad de caer, es porque ellos no son simples o no son un ser perfecto y único. Otro aspecto importante que la Biblia nos enseña de los ángeles en comparación de lo que nos enseña de Dios es que los ángeles, sean ángeles buenos o ángeles malos, como los demonios y Satanás, es que Dios es infinito. Pero los ángeles son finitos. Los ángeles no tienen la capacidad o la perfección que tiene Dios de llenar todo y en todo. Dios tiene, porque Él es espíritu, como dice el salmista, está en todos lugares, en todo tiempo y está en toda su perfección en todo momento. Pero niños y hermanos, escuchen esto, los demonios no. Los demonios no pueden estar aquí al mismo tiempo con la iglesia en China. Los demonios tienen la capacidad única y exclusivamente de estar en un solo lugar, aunque también tienen más poder, como la Biblia nos enseña, que el ser humano, pero son seres finitos, confinados al tiempo, porque fueron creados y en sus capacidades en las que fueron hechos a estar en un solo espacio. Paréntesis, tú y yo deberíamos de dejar de pensar que tienen tanto poder, porque a veces pensamos que Satanás y todos sus demonios tienen el mismo poder que nuestro Dios o la capacidad de estar en todos lados, y no es así. Cuando tú observas lo que las Escrituras enseñan de los ángeles y los demonios, solamente pueden estar en un lugar. Por ejemplo, el texto de Eliseo. Ora al Señor y le dice, abre sus ojos para que vea que no estamos solos. Y sus ojos son abiertos para ver el aspecto espiritual. ¿Y qué ve? Ángeles, como caballos de fuego, que están en ese momento en particular ahí. Luego venimos al Nuevo Testamento y vemos a nuestro Señor Jesucristo obrando en las personas su poder y liberándolos de demonios inmundos o de ángeles inmundos. ¿Y qué vemos de la interacción de estos seres espirituales creados en comparación de Dios, que es espiritual? Que ellos se someten a la autoridad de Dios para dónde pueden o no estar. Señor, permítenos ir a ese hato de cerdos, porque los espíritus inmundos están sometidos al tiempo y al espacio, a diferencia de Dios. Hermanos, yo sé que no pasamos mucho tiempo estudiando la doctrina de los ángeles, pero la Biblia nos revela bastante acerca de ellos. La Biblia nos habla de cómo ellos son seres creados y que están al servicio del pueblo de Dios. Pero ellos no pueden estar en todo tiempo, en todo momento. Ellos tuvieron un principio en la creación. Dios no. Dios era antes que la creación y todas las cosas fueron creadas por Él, las visibles y las invisibles. Así que también vemos en el aspecto de su creación que Dios es independiente, autosuficiente, pero los ángeles son dependientes y son sujetos a cambio. Sí, hermanos, son
más poderosos que lo que nosotros podemos entender, pero nunca, nunca, nunca deben de ser comparados o equiparados a la grandeza y el poderío y señorío y grandeza del Dios que es revelado en su palabra como Espíritu. Espíritu purísimo, Espíritu que era antes de la creación, Espíritu que es ahora y Espíritu que será siempre. Dios es Espíritu. Mi hermano, gracias al entender esta gloriosa doctrina, muchas de las verdades que nosotros practicamos como iglesia tienen un peso sumamente significativo, como Mateo 18. ¿Qué hay de las expresiones de, eh, de lo que llamamos nosotros teofanías o las manifestaciones adelantadas de la preencarnación de Dios? ¿Qué hay de estos textos en donde, por ejemplo, en los tiempos de Abraham, antes de traer el juicio a Sodoma y a Gomorra, se presentan dos ángeles y después aparece que también, además de esos dos ángeles, está el Señor con ellos? ¿Qué hay de esto, hermanos? Bueno, debemos de considerar, por ejemplo, ese texto. La Biblia dice claramente que los ángeles son espíritus. Pero ahí hay una manifestación de ángeles como si tuvieran cuerpo. Entonces podemos concluir que los ángeles tienen un cuerpo. No, hermanos. Porque después a lo largo de la revelación vemos a los ángeles como espíritus. Así que no podemos tomar ese texto y decir que porque ahí Dios se manifestó y Abraham pudo ver al Señor, Dios tiene un cuerpo. Dios se ha aparecido en su revelación y consideren esto, hermanos, no solamente con formas humanas. No decimos que Dios es una nube. Eso de hecho dice una herejía, que Dios es como esta energía que está en todos lados. No decimos que Dios es una nube, y Dios se manifestó como una nube en los tiempos de la salida del pueblo de Dios de Egipto. Dios también se manifestó como un fuego. Y no decimos que Dios es un fuego. Así que estas manifestaciones que nos dejan entender a nosotros que Dios se manifestó de una forma que nosotros pudiéramos entender que se está manifestando, no significa que se está describiendo a sí mismo, porque la descripción de Él en su palabra subordina la manera en la que Él actúa en su pueblo, hermanos. No olviden ese principio. Sus actos no nos determinan quién es Él. Sus textos en su palabra que nos definen quién es Él, subordinan esos textos para que podamos entender quién es Él como Él se ha revelado. Así que, ¿qué podemos pensar o qué podemos confiar y creer que son estas manifestaciones? Podemos entender que son anticipaciones de algo que iba a ocurrir, porque ahora es y ha sido el tiempo en que el Mesías viniera, hermano. Esas manifestaciones humanas es una anticipación de lo que Dios iba a hacer a través de la segunda persona de la divinidad. ¿Qué es? Tomar un cuerpo humano, hacerse hombre. Por eso algunos le llaman cristofanía, porque son anticipaciones de la encarnación de Dios. ¿Y qué hay de los textos que nos hablan de que Dios tiene, que su mano de poder no sea detenido para salvar? Que aquel que hizo la boca no hablará, que inclina su oído a la oración de su pueblo. Bueno, hermanos, ya hemos hablado un poco de eso. Esto es un lenguaje en el cual tú y yo podemos comprender las acciones de nuestro Dios. Es una figura metafórica para que nosotros podamos entender, por ejemplo, el poder de Dios, su actuar. Es lo que se llama un antropoformismo.
es una figura que se utiliza en las Escrituras y hermanos, no es esta figura exclusiva para que nosotros podamos entender el poder de Dios, hermanos, o su omnisciencia, como lo dice el salmista. David usó esta misma forma de escribir para referirse al sol. Él dice en el Salmo 19 que el sol es como un esposo que sale. Y nadie dice el sol es un hombre. Es absurdo. Es una figura que se utiliza para que nosotros podamos entender el actuar. Son usos analógicos, hermanos. Por ejemplo, Moisés, en el Antiguo Testamento, en la Torá, vemos que Dios es como la roca firme. Y nadie considera que Dios es una roca. Es una forma en la que nos está haciendo ver que es tomada después a lo largo de las Escrituras para, como ya hemos visto, que Dios es inamovible, no puede ser afectado. Es ese monte inamovible en el cual está firme su pueblo bien parado. Y lo vemos con mucha claridad en el Salmo, hermanos. De hecho, también el libro de los Salmos nos habla acerca de que Él nos tapa o nos cubre con sus plumas, usando una figura metafórica de cómo las aves toman a sus polluelos y los cubren con sus alas. Y no por eso concluimos que Dios tiene alas, hermanos. Así que estas expresiones y temas que se encuentran en las Escrituras tienen que ser entendidos en su contexto y en su contexto más amplio que es la Escritura, hermanos. Ahora, ¿nos es difícil? Claro, hermanos, porque nosotros somos seres creados con alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo. Pero aún pensar en eso nos es difícil decir, ¿cómo es que somos también espíritu? Yo espero que eso haya ayudado, hermanos. Quiero concluir con las aplicaciones para la vida de la iglesia. Número 1, hermanos, nuestra adoración. Esta verdad, como se los hice ver, está intrínseca en la verdad acerca de la adoración genuina. Yo espero, hermanos, que ustedes puedan seguir meditando a lo largo de las semanas y conforme se acerca Navidad y considerar la encarnación, que puedan considerar esto, hermanos. Nosotros vemos en la ley de Dios prohibiendo cualquier tipo de representación de Dios. Hay un muy buen libro que en algunos aspectos a veces pareciera ser severo, que habla acerca de cuán absurda es cualquier recreación de la divinidad por medio de imágenes, cualquiera que sean. Si no me equivoco, es J. Packer el que hizo este libro. Y lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a la mujer samaritana es precisamente esto. Dios quiere que entendamos que Él es espíritu, un espíritu que es perfecto, que es santo, que es justo, que es amor, que es misericordia, que es todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo entiende, que todo lo discierne, que todo lo creó, que todo lo sustenta, que de su plenitud obtenemos todos, que Él llena todos los lugares, que Él está en todos los lugares y que cuando está en todos los lugares, Él lo está como Él es. Él es el mismo Dios hoy y por los siglos. Que cuando decimos que nuestro Dios mora en medio de nosotros, mora en su santidad, en ese fuego que consume, en ese amor que cautiva, que atrae con esos lazos y que consume al ser humano. Ese Dios que es perfecto en todo momento y en todo lugar. ¿Cómo puedes representar eso con una imagen? ¿Cómo puedes representar a un Dios tan extremadamente glorioso? Con una expresión de arte,
una pintura o una escultura o lo que tú quieras hacer, ¿cómo puedes representar a un Dios que cuando Él se manifestó a Salomón, Salomón dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener? ¿Cuánto más este templo? ¿Cómo nuestros corazones, hermanos, como dijo un autor, siempre tienden a la idolatría? Una idolatría que disminuye la gloria de la grandeza de nuestro Dios. Simplemente no hay forma, hermanos, de poder concebir a nuestro Dios de su esplendor por medio de alguna imagen que pudiera representar ni aún al Hijo encarnado, hermano. Así que, ¿qué debemos de entender? Que Dios es espíritu y que los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que el argumento que suena muy bonito y que parece ser que tiene un aprecio por la gente de decir, bueno, vamos a hacer una imagen para que las personas al menos tengan un poco de entendimiento de a quién adoran. Hermanos, tiene muy buenos sentimientos humanos, pero es muy aborrecible a la gloria de nuestro Dios. El hombre, como lo vamos a ver ahorita, no necesita una representación física, necesita que su palabra hable. De hecho, hay muchísimas cosas del tema que no pude cubrir, hermano, pero cuando el Señor Jesucristo, un capítulo antes, está hablando de Dios como espíritu, la palabra en griego que está utilizando y que también utilizan los autores del Antiguo Testamento en el hebreo, es la misma palabra para referirse al aire, al viento. Y autores del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto, ambos están refiriéndose al Señor en actuar en su poder y su gloria como el viento que obra, que no podemos ver, pero que sabemos que obra y que vemos que obra a través de su palabra. Yo espero que puedas ir entendiendo hacia dónde quiero llevarte. Dios le dijo a Moisés, cuando tú fuiste, no viste ninguna imagen para que crearas algo y te postraras. ¿Por qué hiciste esto? Pero ¿qué si oyó? Moisés oyó y el pueblo de Dios tembló porque algo oyó, su palabra. ¿Y qué oímos tú y yo al día de hoy? Vemos una imagen aquí delante de nosotros mientras nuestro Dios está en medio de nosotros. No, ¿qué oímos tú y yo? Mientras no le sentimos, mientras no le vemos, ¿qué si escuchamos? Su palabra. Hermano, nuestro Dios, que ese espíritu no se ha manifestado en una forma corpórea, para que el hombre no haga de él un ídolo y se postre ante él, porque simplemente como lo dice en esta conversación con la samaritana, o como lo vimos en Oseas, Él es Dios y no hombre. Por favor, hermano, mi propósito al tratar de en estas predicaciones es que podamos entender la trascendencia de nuestro Dios, su gloria en nuestra cercanía, cuando nos habla por su palabra y nos habla por el Hijo y nos da su Santo Espíritu, pero que entendamos que Él trasciende a su creación. Trasciende al tiempo, trasciende al espacio, trasciende absolutamente todo. Por lo tanto, guardemos nuestro corazón de idolatría y consideremos, ¿estamos acercándonos a adorar a Dios en espíritu y en verdad? Pero también, hermanos, nuestros corazones deben de ser encendidos, porque no adoramos a un ángel.
Porque no tenemos una esperanza vana de ángeles que fueron creados y cayeron y tienen la capacidad de caer y están limitados. Tú ves en el libro de Judas una expresión de una lucha entre ángeles ilimitados por completo. ¿Has pensado eso? Limitados. Y luego vemos la manifestación de nuestro Dios hecho hombre, perfectamente Dios. Y vemos a esos ángeles que han caído aterrados ante la grandeza de la divinidad que estaba delante de ellos. Hermanos, es absurdo que incluso la gente que dice considerarse como personas que son muy entendidas y que son muy estudiadas y de una clase social muy altas, están postrándose ante los ángeles, limitados. Es tan absurdo como postrarse a su vecino y decir, sálvame tú. Nuestra confianza está en que nuestro Dios que dijo y que ha cumplido es Dios Espíritu. Ahora yo sé, hermanos, que cuesta trabajo entender eso, pero ¿tú entiendes que este Dios Espíritu le ha placido hacer morada en nosotros? ¿Entiendes que a Él le ha placido? Porque es Espíritu y no está limitado al cuerpo y al tiempo y al espacio morar en nosotros. ¿Tú entiendes, hermano, que cuando nuestro Señor dice que ya no será un templo hecho con manos de hombres, sino ahora con piedras vivas, que somos tú y yo, a Él le ha placido morar en este templo para que los que le adoren verdaderamente en espíritu y en verdad? Tú y yo consideramos la seriedad de la santidad de nuestro Dios al hacer morada aquí en medio de nosotros. O, como va mi tercera aplicación, o venimos con rencillas, o venimos con resentimientos, o venimos con malos pensamientos. ¿Cómo nos presentamos delante de este Dios que es santísimo? O porque ya no vemos un templo y un lugar santísimo y un velo y un hombre que entra y que puede morir. Tú y yo hemos dejado de considerar la santidad de nuestro Dios. Si es así, mi amado hermano, tú y yo no estamos entendiendo el texto de Juan 4. Porque es este fundamento para que los apóstoles puedan decir que nosotros debemos de servir a nuestro Dios en espíritu, no en la carne. El fundamento de que nosotros, como lo dijo el Señor Jesucristo ahí, le adoremos en espíritu con E minúscula, y luego como creyentes, los apóstoles dicen que cuando la iglesia está congregada y que esta iglesia, nosotros somos un remanente de la iglesia en todo el mundo, que somos piedras vivas en donde Cristo, que es el tabernáculo de Dios, la presencia misma de Dios, se fue y ahora mandó a su Espíritu. Está morando en medio de ti, está morando aquí y en todo lugar donde su iglesia puede, tan solo porque es Espíritu, pero es el mismo Espíritu purísimo y santísimo que consumía en el templo. Por eso, hermanos, oramos y confesamos nuestro pecado antes de iniciar. Porque no nos estamos presentando ante una piedra. No nos estamos presentando ante una imagen de oro y plata y bronce. Ahora, hermano, ¿tú consideras que eso no es verdad? Considera las palabras del apóstol Pablo al hablar del sacramento de la cena. ¿Qué dice? Cuando algunos toman indignamente la santidad de la ordenanza, que el amor de Dios suprimió su aborrecimiento santo por el pecado. No, mi hermano. Dice que por eso algunos están enfermos y unos mueren, porque se han olvidado que el lugar que pisamos es tierra santa. Ahora, estoy tratando de hacer esto para poner temor en tu corazón. Sí, sí, mi hermano, sí. Sí, no olvides el temor de nuestro Dios.
Porque Cristo se ha manifestado para que tú y yo podamos esforzarnos en la santidad. ¿Por qué? Porque Dios no solamente debe de ser adorado en espíritu, sino debe de ser adorado en verdad. De hecho, esto es tan real que cuando tú vas al Nuevo Testamento, tú te darás cuenta por qué tanta exhortación a vivir en el Espíritu, a hacer someter la carne, las obras de la carne, y vivir en el Espíritu y adorar en el Espíritu. Porque nuestro Dios es Espíritu. Porque su palabra nos santifica, porque su palabra se ha manifestado para que nosotros sigamos creciendo en santidad. Dios quiere ser adorado no solo en espíritu, sino por medio de la verdad que es revelada en su palabra. Y cuando tú y yo consideramos que esta verdad en la cual Dios dice es necesario que me adores como ella, yo digo, no la quiero considerar y voy a seguir siendo necio y voy a seguir siendo necio. Y el Señor viene y amorosamente me exhorta por uno de mis hermanos y considero seguir en mi necedad y considero seguir en mi necedad. Y viene otro hermano y me vuelve a exhortar y considero seguir en mi necedad. ¿Qué es lo que entendemos que va a pasar? Que el Señor nos va a disciplinar. Que el Señor nos va a disciplinar. Y sabes, puedo navegar. No me ve mi hermano, no me ve mi hermano, no me ve mi otro hermano, no me ve mi cónyuge. Sí, pero Dios que es espíritu sí te ve en todo momento y en todo lugar. Y luego nos acercamos a la mesa del Señor y pensamos, no hay ningún problema. Y luego estamos sufriendo las consecuencias de la disciplina del Señor. Hermanos, a veces queremos moldear a Dios y hacer un ídolo de Él cuando le adoramos. Pero no olvidemos que nuestro Dios es espíritu, espíritu purísimo, y que hemos de adorarle en espíritu y en verdad. Por eso el Señor nos ha dado el medio de la confesión y nos ha dado el medio del arrepentimiento y ha proveído todos los medios para que tú y yo consideremos que nuestro Dios es santo. No es algo ligero, hermano. Nuestro Dios quiere que sea adorado en espíritu y en verdad. Y si su verdad nos ha dicho esto es pecado, mi hermano, tú y yo no podemos cambiarlo. No lo vamos a cambiar. Él quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Así que esto también debe de afectar nuestra santidad, hermano. Somos llamados a servir a Dios en espíritu y hacerlo en el espíritu y no en la carne. Consideremos con temor reverente, no con actos externos. ¿A dónde podremos huir de tu presencia, Señor? No solo los externos, sino también los de un corazón humilde, que confiesa, que teme, de un corazón que el Señor no rechaza, un corazón humilde. Y hermanos, no dejemos de luchar por la verdad. No dejemos de luchar por la verdad. El Señor mandó a su iglesia que su verdad fuera proclamada. Él dijo, cuando dio la gran comisión, no solamente que fueran bautizados, sino que también se les diera su palabra. Y quiero decirte algo, eso implica para algunos de nosotros que esto vale más que amigos, familiares e incluso hermanos. Eso implica que para nosotros significa mucho dolor y sufrimiento, pero esto no va a cambiar, hermanos, porque esto es lo que necesita la gente. No historias bonitas, no historias asombrosas, no una palabra diluida que satisfaga la comezón. La iglesia de Cristo necesita la verdad porque Él quiere que los que le adoren en espíritu y en verdad. Y si eso significa para algunos de nosotros que muramos, hermano, el Señor nos dará la gracia para hacerlo, pero su verdad tiene que prevalecer. Aunque seamos pocos, aunque seamos olvidados, aunque seamos despreciados de nuestros amigos, de nuestros familiares e incluso de nuestros mismos hermanos.
Si crees que eso es difícil, ve al libro de los Hechos, porque eso es precisamente lo que enseña. La verdad tiene un costo, hermanos, pero esa verdad es la verdad que nos enseña cómo adorar a nuestro Dios, aunque a veces no sea cómodo. Vamos a pasar a la cena del Señor.